¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Temas que vamos a abordar en el programa de hoy. Vamos a hablar de salud visual. Vamos a hablar también de artritis y enfermedades reumáticas. Y un día muy especial porque es el Día del Farmacéutico Argentino. Comenzamos de esta manera. Con el farmacéutico Víctor Morando vamos a hablar de salud visual, algo tan importante también, ¿no? Qué bárbaro, buenísimo. Bueno, ¿qué es la salud visual? Bueno, uno de los órganos más valorados es la visión, ¿no es cierto? Sí. Los ojos distinguen alrededor de 7 millones entre colores y tonos. Como para 7 millones. ¡Ay, es qué bárbaro! Nos permiten ver objetos, sí, movimientos, colores, texturas. La vida. Es decir, es la vida. Exacto. Con lo cual, el concepto de salud visual tiene que ver con que todo eso que interviene para lograr esos efectos, que es el ojo, la comunicación entre la distancia, uno evalúa distancias, todo con la mirada. La parte neurológica, claro, la comunicación con el cerebro. Ajá. O sea, todo eso está como íntimamente digamos, relacionado y directo y rápido. Y todos esos factores que no condicionan esa comunicación eficiente, bueno, tiene que ver con problemas que aparecen. ¿Problemas más comunes cuáles serían? Y los que, digamos, para no emplear muchos términos raros, uno puede no ver de lejos, no ver de cerca, no ver de lejos y de cerca, ver borroso, ver con un telón, es lo que llamamos miopía, astigmatismo, hipermetropía, las cataratas, el ojo seco es otro de los problemas, el ojo colorado que se pone, que se irrita demasiado, que se irrita totalmente, la degeneración macular. Bueno, claramente hay un montón de trastornos que tienen que ver con la contextura del ojo, la anatomía del ojo, que cualquier digamos, circunstancia que afecte alguna de las anatomías, que puede ser hasta incluso que el globo ocular no sea con la curvatura ideal, necesaria. Genera una distorsión. Pero ¿quiénes están más expuestos a tener problemas con el tema de los ojos? Hay, digamos, algo que se está estudiando mucho y que hay mucha difusión es con la incidencia del rayo UV. Ajá. Los rayos UV realmente se está demostrando que son muy dañinos. Tomar sol. Sí, o estar expuestos a todo lo que pueda transmitir radiación UV. Radiación UV, ¿quién transmite? Y hay equipos, ¿Las pantallas? Bueno, ni hablar de ese tema entonces. Claro. Los fumadores, porque los fumadores con el humo caliente que va directamente al ojo, la nicotina. Para que uno tome dimensión de la importancia, es la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de los 50 años hay como un 80% de la población que empieza a desarrollar problemas de visión. Ajá. Y un alto porcentaje está relacionado con ceguera. El 80% de los casos de ceguera, que son millones, como 23 millones en el mundo anuales, el 80% se podrían evitar o curar incluso. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Por prevenciones. Porque justamente viene por la falta de atención, por la falta de seguimiento. Hacer una consulta con el oftalmólogo, de empezar a sentir, por ejemplo, visión borrosa. Muchos utilizan con las manos sucias, se rascan el ojo. El ojo es una película muy delicada y perfecta, que tiene una viscosidad determinada, tiene proteínas, tiene todo, tiene polisacáridos, es una belleza lo que tiene, es una perfección como todo el cuerpo humano, qué impresionante, ¿no? Y uno de alguna manera no lo prevé, no lo mide, no lo cuida. Y eso hace que uno vaya dañando. Y después los complementos, porque uno se va autogenerando los lentes, se va autogenerando situaciones de lecturas que no son las que tienen que ser las correctas. Yo lo que noto también, Víctor, por ejemplo, hay mucha gente que usa el colirio, las gotas para los ojos, sin conocimiento de cómo usarlos. Y la pregunta mía tiene que ver, porque he escuchado en varios lugares ya con ustedes, que unas gotas que uno compra para los ojos tienen una duración para el uso, no porque la gota se ponga mal, sino porque... No, el colirio es una gota
justamente para el ojo que es estéril. O sea, tiene que tener o un la grado de lágrima. esterilidad, o la lágrima También. tiene que ser estéril. Estéril. Claramente uno tiene que tener una determinada posición para que caiga la gota sobre el ojo. La gota, cuando tiene un tratamiento con un medicamento, Sí. es una dosis. O sea, la gota representa una dosis, es la cantidad de medicamento que es necesario para aplicar. Sí. Y tiene un periodo de duración acotado, que eso Sí. se tiene que estudiar. O sea, hay gotas que de pronto no se colocan conservantes o que tienen una menor cantidad y cuando uno ya lo abre y hace la apertura, tiene una duración algunos de 3 días. Claro. Otros de 7 días. Hay que averiguar revisarlo. todo eso, porque hay gente que guarda durante meses unas Sí. gotas, dice, ay, esto me hizo bien y estoy otra vez. Claro, y eso puede lograr una contaminación, una conjuntivitis, Claro. una queratitis incluso. Exacto. Para que realmente... O sea que hay que puede ser- saber todo eso. Sí, claro. es muy difícil la preparación farmacéutica de un colirio. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque exige hacer lo que se llama ambientes asépticos, Mm, todo con normativa, o sea, Muy riguroso. ya se hace más a nivel industrial. Claro. Y hay dos formas de obtenerlo, o sea, por un procedimiento aséptico que es evitar de todas las formas posibles con la ropa, con el ambiente del aire, con la humedad Todo. controlada, con los equipamientos, Claro. con los tipos de desinfección, que haya ningún tipo de contaminación. Contaminación. Y después está la otra posibilidad, que es cuando es una solución que sea filtrante, es una filtración esterilizante que garantiza que no haya microorganismos en Está bien. el envase. Víctor, muchas Bueno, gracias no. por estar acá. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y seguimos. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Ha llegado la farmacéutica María de los Ángeles Gallo para hablar de un tema muy especial porque hablamos del Día del Farmacéutico Argentino, que es el 12 de octubre. ¿Por qué la fecha? ¿Qué es lo que conmemoramos? A ver. Bueno, Tete, el 12 de octubre Sí. se conmemora en realidad el Día del Farmacéutico Argentino, pero pensando que un 12 de octubre de 1935 Sí. se creó la COFA, la Confederación Farmacéutica Argentina, Claro. para nuclear, con el fin de nuclear todos los colegios de farmacéuticos del país. Del país, lo cual es importantísimo, no solo acá, sino el mes pasado fueron representando a la Argentina un congreso importantísimo en España. Sí, tal también, cual, ¿no? exactamente, Tete, porque Sí. a través de la COFA hay una representación en la Federación Internacional de Ah, Farmacéuticos, que efectivamente, como vos decís, el mes pasado fue el 80º Congreso de la FIP, que es Federación Internacional Farmacéutica, Sí. que contó con más de 5.000 farmacéuticos Qué bárbaro. de casi 100 países distintos. Sí. Y hubo una gran presencia de farmacéuticos argentinos. Presididos por Isabel Reynoso, que Totalmente. siempre decimos un orgullo que una mujer presida la COFA Sí, acá en sí, el la país, verdad ¿no? que sí, un Qué bueno, qué orgullo. interesante, ¿no? Porque todo lo que debe ser de retroalimentación, el Ah, sí, encuentro sí, con sí. todos, ¿no? Tuvo un muy rico, Y interesante. después de la pandemia debe ser el primer encuentro grande Sí, también, tal cual, ¿no? Claro. sí, porque la verdad que Fue- se fue posponiendo No, pero justamente aparte a través fue de la tan pandemia. fundamental el tema de los farmacéuticos en la pandemia, Sí, la valorización que creo que se hizo, La ¿no? verdad que, Sí. bueno, estuvimos siempre presentes las 24 horas, como Sí. dice Isabel, los Sí, claro. 365 5 días del año, porque aparte siempre el farmacéutico es el primer eslabón en el tema de salud, no solo en la pandemia, en todo momento. ¿Cuáles Sí. son las actividades en las que intervienen los farmacéuticos, las farmacéuticas de nuestro país? Contame. Bueno, la verdad que son muchas las actividades. Porque uno porque piensa solamente en la farmacia, pero no, son muchas las actividades. Pensá que el profesional farmacéutico es un profesional que se formó académicamente durante 6 años en la universidad. Es muy rigurosa la Sí, carrera. es muy Pablo. rigurosa. Sí. Bueno, vos lo sabés bien porque tu Por mi hermana es hermana, farmacéutica. claro, Exacto. sí, sí. Y luego hace cursos de actualización permanente. Permanentemente. Claro. ¿Pero por qué? Porque la verdad que es brindar un servicio de calidad, ¿no? Y cumplir con su rol de profesional de la salud. Totales, claro, Y las claro. actividades son variadas, mirá, de investigación, desarrollo, producción Sí. de medicamentos y de productos médicos. La presencia también en cada hospital,
también en los laboratorios desde ya. Claro, Sí, o sí, sea, sí. en el laboratorio, droguerías, farmacias, claro. siempre hay un director técnico farmacéutico. Aparte, claro. como vos decís, también está el farmacéutico de hospital, que realiza una actividad muy importante, grande, claro, ¿viste? claro. Porque colabora con el médico, con los médicos y con todos los profesionales de salud para lograr el mejor tratamiento para el paciente. Sí, aparte tenemos hospitales que son verdaderas ciudades. Sí. Es impresionante lo que es el movimiento, ¿no? Es impresionante. La esterilización también es importante. También, ¿no? se especializa el farmacéutico también en esterilización. Claro. Hay una especialidad también en biofarmacia, Mirá. otra especialidad en nutrición y control de alimentos. Sí, Hay sí. muchos, aparte de la farmacia oficinal, Claro. ¿no? De la farmacia comunitaria. Está bien. Ahora, la farmacia comunitaria, que es la farmacia para todos nosotros, ¿no? En cada lugar del país cumple una función social fenomenal. Sí, terrible, la verdad que sí. Sí. Porque la verdad que en cada rincón del país Sí. vamos a tener un profesional Claro. farmacéutico, que lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la farmacia para poder hablar con ellos, ¿no? Con ellos y preguntarles todo. Porque es impresionante cómo, siempre, yo digo, la farmacia es el primer lugar que aparece en cualquier familia para ir a recurrir ante cualquier situación, ¿no? Y sí, porque siempre, cualquier consejo, cualquier Sí. orientación que La pueda toma dar. de medicamentos. Exactamente. Ni hablarla de la presión. La toma de presión, la Claro. toma de medicamentos, cuál es el mejor momento para tomarlos, o antes o después de las comidas, las interacciones, Claro. los efectos adversos que pueden tener. Sí, a mí me encantó una vez que hablamos del tema de que cuando un farmacéutico ve que alguien de la zona, de su barrio, viene con varios medicamentos, los guían para decirles, bueno, este lo tiene que tomar en tal momento, no tome juntos esto, sobre todo la gente de más edad, ¿no? Exactamente, Que ¿por toma qué? Porque a mucho. veces el paciente está nervioso en Sí. el consultorio médico. Y no pregunta, ¿viste? Y a No veces anota. no pregunta. Y a veces los médicos se los escriben, pero bueno, a La veces también letra- hay que entenderla. La letra de los médicos. Entonces, bueno, se los pasamos en limpio muchas veces. Claro que sí. Bueno, Sí. hay también el tema de la vacunación. A mí me parece muy importante todo Sí, el tema de realmente. concientización a la gente de lo que significan las vacunas, ¿no? Sí, la verdad que también, asesoramos mucho sobre la medicina preventiva. Preventiva. Eso es fundamental. Claro. Y las campañas de vacunación también, ¿no? Sí. Pero asesorar sobre hábitos de vida saludables, Sí, sobre... porque también actúan como contención. Sí, Hay ahí, realmente. Y sí, porque a veces es como decíamos hace un ratito, es el primer consejo, la primera orientación que puede Claro. tener un paciente ante una determinada dolencia. Eso no quiere decir que, por supuesto, digamos, la derivación al consulta, profesional. exactamente, Claro. la consulta al médico, o si es Claro. urgente, a una guardia, Pero ¿no? viste que ya alivia, yo creo. Cualquier persona que atraviese una situación desconocida de salud va a la farmacia y cuando recibe del farmacéutico que le dice sí, hay tratamiento, tranquilo, consulte a su médico, siga estos pasos, ya sabe que hay, o sea que hay toda una cantidad de gente que ha investigado y que puede ayudarlos, ¿no? Exactamente, como Sí. vos decís, es Sí. la contención que se podemos brindar, que es importante por realmente. supuesto. Bueno, muchas gracias y Muchas felicitaciones gracias. por el Muchas día. gracias, muchas Nos gracias, vamos a una pausa y volvemos, ya estamos. Bienvenida a la farmacéutica Nancy Radicic y preguntarte, Nancy, ¿desde cuándo existe un Día Mundial de Prevención contra el ACV? En el año 2008, la Organización Mundial de la Salud estableció que cada 29 de octubre se recuerde el Día Mundial de Prevención del Accidente Cerebrovascular. El accidente cerebrovascular o ACV o ataque cerebral puede ser de dos tipos, isquémico y hemorrágico. El isquémico se produce porque una arteria que lleva sangre al cerebro se obstruye. Esa región del cerebro que es irrigada por la arteria obstruida deja de recibir, por lo tanto, nutrientes y oxígeno en cantidad suficiente y sus células, es decir, sus neuronas, comienzan a morir. El
accidente cerebrovascular hemorrágico se va a producir por la ruptura de una arteria o vaso. Y entonces la sangre va a comenzar a inundar el cerebro, produciendo las mismas consecuencias. ¿Siempre puede reconocerse el inicio de una ACV? Hay dos reglas para tratar de reconocerlos rápidamente. Una es la regla de las 5C. Cabeza, ceguera, cuerpo, confusión y caminata. Dolor de cabeza intenso, pérdida de visión o a veces visión doble, pérdida de fuerza en alguna parte en un lado del cuerpo o a veces un hormigueo, dificultad para coordinar ideas, confusión y dificultades en el andar. La otra regla se conoce como regla FACT por sus siglas en inglés, que son cara, observar si algún lado de la cara cae, brazos, pedirle a la persona que levante los dos brazos al mismo tiempo y observar si están al mismo nivel o si uno cae, habla, pedirle que diga alguna frase sencilla para ver si la expresa correctamente, y si está presente alguno de esos síntomas, tiempo, ir de inmediato a un centro de atención de salud. ¿Cómo es la evolución de quienes lo sufren? La evolución de la persona que ha sufrido una ACV va a depender del grado de lesión cerebral que tenga. Puede ser que la persona se recupere totalmente, que tenga secuelas temporalmente. Pueden ser secuelas en el habla, en el movimiento, en la coordinación. Y en algunos casos esas secuelas van a ser permanentes. Por lo tanto, va a haber que realizar un trabajo de rehabilitación para lograr que esa persona con las secuelas tenga la mejor calidad de vida posible. ¿Cuáles son los consejos más importantes para prevenirlo? Para prevenir hay que actuar sobre los factores de riesgo. Y hay factores de riesgo modificables, pero otros no modificables. Entre ellos la edad. Las personas mayores de 55 años tienen más probabilidades de sufrir una ACV. Tener antecedentes familiares, un familiar cercano que lo haya sufrido. El haber sufrido uno mismo un accidente cerebrovascular anterior o un ataque isquémico transitorio. Ahora, hay muchos factores que sí son modificables. La presencia de algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, el tener apnea del sueño, son factores de riesgo. Entonces, en esos casos va a haber que consultar al médico para controlarlos correctamente y disminuir así el riesgo. Gracias, Nancy. Bueno, y ha llegado el farmacéutico Horacio Benjerou, que vamos a hablar de artritis y de enfermedades reumáticas. ¿Qué es lo que causa la artritis? Bienvenido, Horacio, cuéntame. Bienvenidos. Bueno, la artritis nace de un problema del sistema inmunológico. Ah, muy bien. Es el sistema inmunológico que nos ataca. Así que puede pasar a los 30 años, a los 70 años, claro, o nunca. O nunca. ¿Y cómo se empieza a manifestar? Se empieza a manifestar. Nuevamente tenemos, siempre hay un, digamos, un llamador. El llamador es el dolor. Empieza a doler. Claro. ¿Y cuándo empieza a doler? ¿No? Ahí está el tema. A la mañana. Cuando salimos del sueño reparador. O sea, cuando nos levantamos. Empezamos a sentir dolores. Ajá. Y esos dolores, pero como si yo estuve durmiendo, estuve descansado, estuve relajado. Entonces empieza a haber como una cierta rigidez matutina en el cuerpo a la mañana. Perfecto. ¿No? Entonces ahí tenemos dos opciones. No hacer nada, que eso va a ir progresando, o hacer atención al llamado. Claro. Entonces nos vamos al doctor, ¿no? Vamos al médico, y el médico, cuando nosotros le contamos que a la mañana, cuando tenemos rigidez, nos duele y demás, dice, vos tenés que ver a un reumatólogo. Un reumatólogo. Está bien. Entonces es como el especialista, ¿no? Entonces, ese reumatólogo cuando nos recibe nos empieza a preguntar
las mismas preguntas que nos hizo el clínico, ¿no? Sí, claro, ¿no? obvio. Claro. Entonces dice, bueno, perfecto, entonces vamos a hacer un análisis. Ahí aparece. Ahí aparece un ¿Qué análisis. tipo de análisis hay Se que llama hacer? RF. Es un factor reumatoideo. Ah, perfecto. ¿No? Entonces... ¿Es sangre? Sí, está ahí. Entonces, ¿qué pasó? Nuestro sistema inmunológico tiene una cierta cantidad de proteínas. Sí. ¿No? El médico manda a hacer el RF y a partir del número que nos canta el análisis sobre las proteínas que tenemos, empieza a darnos el diagnóstico. Vos tenés artritis. Artritis. No es para volverse loco, ¿no? Decir, uy, tengo artritis, chau. No, porque hay un tratamiento. Claro. Ahí está. Ahí tenemos una diferencia con la artrosis. Claro. La artrosis no tiene tratamiento. En cambio, la artritis sí. Sí. Ahí ya tenemos un factor que nos cantó un número, entonces ya ahí ya tenemos... ¿Y cuál sería el mejor remedio para la artritis? Tenemos dos posibilidades. A ver. Sí. Trabajamos sobre dos planos. A ver. Plano farmacológico, ¿no? El tradicional ibuprofeno. Sí. El tradicional ibuprofeno funciona perfectamente para la artritis, ¿no? Muy bien. O sea que si queremos ir un poquito más, podemos trabajar sobre, digamos, la parte inflamatoria. También. ¿No? Entonces vamos a los diclofenacs, ¿no? Que es más fuerte. Claro, ahí ya tenemos, es decir, dos sistemas, digamos, un sistema farmacológico. Farmacológico. Y después tenemos el otro, que es el famoso cambio de hábitos. Sí. El famoso cambio de hábitos. Sabía que ibas a ir ahí. Ahí vamos directamente. Porque sos un defensor vos del cambio de hábitos. Los hábitos. Sí. Es decir, por ejemplo, en la artritis, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué? Jugar al básquet, ¿no? Rebotar. Claro, ahí lo vamos, pádel, ahí lo vamos, sin superficies duras. Duras, entendí. Es decir, tenemos que hacer, digamos, una gimnasia, pero sin rebote. Sin rebote. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Caminando. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué otra cosa más podemos hacer? A ver. ¿Qué otra cosa más? Sí. Ahí entramos en cuando nos sentamos a la mañana y cuando nos sentamos al mediodía y a la noche. La alimentación. Ahí caemos nuevamente en la alimentación. Claro. Hay alimentos que, digamos, complican ese factor, ese número. ¿Cuáles? Y tenemos que dejar de comer, digamos, por ejemplo, carnes rojas. Claro. Carnes rojas. Esa sería, digamos, el primer punto. El primer punto. Ese es complicado. Sí. Porque esa ingesta va alimentando nuestro sistema inmunológico para que nos agreda. ¿No? Ya que eso es nada, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ya que hablamos de caminar, entraría el sedentarismo. También, claro. Entonces, el sedentarismo lo tenemos que modificar, pero yendo a hacer lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Claro. Es decir, tenemos que habituarnos a que nuestro cuerpo ya funciona de otra manera distinta a como funcionaba 10 años atrás. Claro. ¿No? O sea que ya tenemos un problema con el sistema inmunológico que nos está agrediendo, entonces ya tuvimos el llamado de atención, dolor. Perfecto. Ya tuvimos dolor. Bueno. ¿Qué pasa? Con los analgésicos enmascaramos el dolor. Sí. Entonces, atención ahí. Claro. No es que hemos superado el problema. No. El problema sigue estando. El problema está. Entonces, agregamos el cambio de hábitos y evitamos, digamos, levantarnos a la mañana con esos dolores. Perfecto. Producto de la rigidez, de las famosas contracturas que vamos teniendo por el sueño, digamos, cuando nos levantamos. Gracias, Horacio, como siempre. Nos vamos a una pausa. Desde hace 10 años, Mastelones lleva a cabo una campaña solidaria para ayudar a los que más lo necesitan.
Este año decidimos que los hospitales sean los protagonistas. Por eso vamos a donar 250.000 vasos de leche a los hospitales que están en las comunidades donde la Serenísima tiene sus plantas. Llega el momento de la despedida. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos volvemos a encontrar. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.